de recuperación, tener que iniciar al ego al famoso control o lo máximo sorteo, hay que ver ego puro disociado de una fuerza de conciencia superior, como cada uno lo quiera llamar, Dios. Bien, bien, bien. Si vos me escuchás, ahora, como habíamos dicho, acá los tiempos son un poquito tiranos, vamos a hacer un pequeño corte de unos segundos y luego continuamos con Oscar, así también lo presentamos. Y muchos de estos temas van a quedar como en el tintero para desarrollarlos cada vez en los próximos meses. Perfecto, Gustavo. Te agradezco mucho. Un abrazo grande. Hasta luego. Entonces hacemos un pequeño corte para que nos podamos coordinar con el otro invitado, que es el doctor Oscar Abudabini, que también tiene una larga trayectoria en Buenos Aires con todos estos temas. También como psiquiatra, ha escrito muchos trabajos y muy interesado en aspectos de nuestra comunidad, de nuestra historia. Y con otra perspectiva vamos a tratar de que luego del corte nos pongamos en contacto con el colega. Consultas 0341 439 9540 421 2302 ABCD. Continuamos en Molinos de Viento, ABCD Rosario, con un invitado que junto con la colega Beatriz Boulanger, que estuvimos conversando, ahora vamos a charlar con el doctor Oscar Abudabini, desde Buenos Aires también. Hola, Oscar. ¿Me podés escuchar bien? ¿Cómo? ¿Me podés escuchar bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, posiblemente, como le expliqué a Beatriz, a través del internet hay un cierto retraso, entonces vamos a ver si podemos lograr que vos puedas hablar lo suficientemente lento para que no se pierdan las palabras. Ok. Si no, pareciera ser que internet nos chupa el discurso y parte de los conceptos quedan en algún lugar sin poder ser captados por la audiencia. Y yo creo que cada uno de los conceptos que ustedes tienen para decir y para compartir son fundamentales y muy importantes. Y bueno, hablábamos con Beatriz respecto a esto de la espiritualidad, salud mental, psiquiatría, adicciones, y yo también comentaba que vos sos un estudioso de muchos años, que has trabajado mucho también temas de la historia, de nuestra comunidad. Por lo tanto, me gustaría que, bueno, Oscar, pudieras hacer un pequeño resumen de estos temas según tu criterio para nuestra audiencia. Me tirás al río Paraná con las pirañas con una pregunta difícil. Bueno, un resumen, una reflexión, un comentario. No. Después Está bien, mirá, lo voy a introducir en términos polémicos con un colega muy prestigioso, el doctor Aguinis, muy prestigioso como colega y como literato. El doctor Aguinis y muchas personas se refieren a un mal de los argentinos, algo maligno, cuasi enfermizo, intrínseco en la identidad nacional. Y vos sabés que hay un refrán un poco grosero que dice: hay que comprar un argentino por lo que realmente vale y venderlo por lo que él dice que vale. Esta sería una especie de tara de origen que tendríamos nosotros. Y cuando uno se pone a estudiar los orígenes de este trastorno colectivo e histórico de nuestra identidad, descubre algo que vos vas a comprender enseguida. Cuando vos conversás
con la gente que se siente mal con ser argentino, vas a encontrar un núcleo de racismo que está inserto en el ADN psicológico, mental y espiritual, encarnado en cada uno, y que le hace creer a mucha gente que parte de nuestra tara crónica tiene que ver con ser productos de la hispanidad, porque si hubiéramos sido colonizados por los gringos de ojos azules, seguramente nuestro destino sería diferente. Esta es una manera de decir que mucha gente se cree afectada de un trastorno de identidad crónico, consuetudinario, que está en la base, en el núcleo de nuestro ser. Entonces, como esto es tan crónico, a muchos investigadores, creo que es el caso del prestigioso doctor Al-Hadid, nos lleva a pensar que esta tara congénita está en el ABC de nuestro ADN identitario. Y en realidad, para los otros investigadores dentro del núcleo cual yo me adscribo, creo que estos trastornos de nuestra identidad dependen de coyunturas históricas. Vos y yo tenemos cierta edad y hemos atravesado periodos históricos durísimos de la historia argentina. Seguramente vos y yo éramos chiquitos en el posperonismo. Nosotros nacimos, nos criamos después de la Revolución Libertadora. Anduvimos a los tumbos durante décadas. Acordate aquella época en cuando nosotros contabilizábamos cuántos golpes de Estado teníamos nosotros y nos comparábamos con Bolivia. Solamente nos ganaba Bolivia. Luego tuvimos que sentir padecer el paroxismo final de los golpes de Estado, fue el 76, en donde parecería como que nos marcaron a sangre y fuego de la peor. Y luego nació esta pequeña, frágil criatura llamada la democracia, que lleva 30 años. Estoy tratando de decir que creo que sería bueno que los psiquiatras estemos atentos a esta base de sufrimiento de tantos años. Y como dice Beatriz, este sufrimiento tiene que ver con muchas cosas, genera muchos síntomas en nosotros, en el ámbito somático, en el ámbito de la mente, y también de la espiritualidad. Quizás es esta patología identitaria del ser argentino, donde es más fácil ver la comunión entre lo individual y lo colectivo histórico. ¿Soy claro, Gustavo? Pues estoy... Absolutamente, y es muy interesante porque uno siempre dice que no nacemos en un frasco, no vivimos dentro de un frasco, sino que estamos permanentemente interactuando con un ambiente al cual afectamos y que también de algún modo muy importante nos modela, nos afecta aún en las estructuras más profundas de los neurobiológicos, nuestro cerebro, nuestras actitudes. Y lo que vos traes justamente es un tema de enorme trascendencia porque refiere a esta relación con toda una historia, con raíces de varias generaciones, donde uno puede encontrar entonces que lo que pasa hoy tampoco surge de una situación, de una foto, nace de una historia que es como una película muy dinámica y que vos sabés bastante del tema. Es así. Fíjate vos otra cuestión en cómo los grandes periodos históricos afectan nuestras ideas teóricas. Yo durante muchísimos años trabajé Lacan y Foucault, trabajaba la cuestión de la espiritualidad en el sujeto y demás, pero andaba solo perdido en mi catacumba. Recién en los últimos años los teóricos empiezan a juntar las ideas de Foucault con las de Lacan y han descubierto que la cuestión de la espiritualidad es común. Y te doy otro ejemplo que tiene que ver con la religión. Vos sabés que la mayoría de nuestro pueblo tiene una religiosidad católica que admite formas muy, pero muy diferentes.
yo estoy insistiéndote, suplicándote, asusándote para que nos ayudes a conocer esa extensa experiencia de terapia del alma, del cuerpo y del espíritu que realiza el Padre Ignacio en las barriadas de Rosario. Yo quiero recordarte, cuando yo empecé mi formación, básicamente se estudiaban los conceptos de Levi Strauss, y él, para entender la noción de eficacia simbólica, se había ido a convivir con una tribu amazónica. Entonces él decía, pero el acto de los chamanes, yo como científico me veo forzado a admitir que tiene una eficacia, que tiene concomitancias prácticas en la vida del indígena, en el alma, en sus espíritus, en sus sueños, en sus enfermedades. ¿Y qué está hecha esa eficacia? Levi Strauss decía, esa eficacia está hecha en base al poder de los símbolos que tiene una cultura. Yo a priori supongo que la eficacia que podría tener el Padre Ignacio en esos cientos de miles de personas que lo van a ver, yo no quisiera hablar, porque esto soy un médico clásico, de curas muy milagrosas en el campo de las enfermedades somáticas, que no sé nada. Pero presumo, querido Gustavo, presumo que en las mortificaciones del alma y del espíritu que tantos argentinos tenemos, y que no encontramos la comunicación con los otros, llámese mi vecino, llámese los medios de comunicación, que son mi otro permanente. Bien, te puedo... Y yo presumo que ese Padre Ignacio debe tener algún tipo de medicamento profundamente espiritual, sobre base religiosa, seguro, que por lo poquito que yo sé, por eso quiero corroborarlo contigo, tiene un nivel de eficacia en el alma. Bien, Oscar. ¿Me estás escuchando, Oscar? Sí. Bueno, este tema lo vamos a dejar picando porque el tiempo se nos está terminando. Yo, como siempre que surge la referencia del Padre Ignacio, me comprometo más que nunca para poder lograr que hagamos una reunión y que al menos ustedes puedan conocerlo dentro de lo posible, porque tanto lo que planteó Beatriz como lo que estás comentando abren una enorme cantidad de cuestiones a seguir desarrollando. Yo te agradezco muchísimo a vos, Oscar, a Budar Avini y a Beatriz Boulanger desde Buenos Aires que nos han acompañado. Luego nos seguimos comunicando por este medio más tarde o en otros días. Ok, Gustavo. Nos despedimos entonces de ustedes y también de nuestra audiencia, como siempre, Molinos de Viento, aportando un grano de arena humilde para tratar de mejorar nuestra calidad de vida. ABCD Rosario, 421-2302, las 24 horas del día, para prestar una oreja si alguien tiene dudas, inquietudes, o Molinos de Viento en Facebook para también seguir comunicados. Hasta la próxima, nos seguimos viendo.